Bienvenidos a Carrera Comercial. Hoy tenemos una invitada que entiende como pocos el poder de las historias y la conexión humana. Paloma del Castillo. Es emprendedora, maestra de formación y especialista en comunicación por talento. Es la fundadora de Crece tu Coco, una marca que ayuda a profesionales y empresas a posicionarse a través de entrevistas en podcast. Su pasión es conocer a las personas y sus historias, y su misión, unir a cuantos más mejor. Hoy nos contará cómo las entrevistas pueden ser una estrategia clave de crecimiento y visibilidad. Paloma, bienvenida. Es un honor tenerte en este espacio conmigo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. El honor es mío de estar aquí y nada, con muchas ganas de charlar un rato y pasarlo bien. De eso se trata. Hablamos para los que nos están escuchando antes de comenzar el podcast con Paloma acerca de cómo fue que llegamos con ella y toda esta magia que ella se encarga de estar hablando acerca del networking. Mi coach, Franco Díaz, me mencionó acerca del proyecto que ella estaba teniendo. Me pareció interesante y el nombre hizo, creo que el nombre es lo mejor que se te ha podido ocurrir, Paloma. Y luego Julio Mujica, también a quien le mando un saludo de entrevista. Entonces, no puedo comenzar la entrevista sin comenzar preguntándote cómo nace la idea de Crece tu Coco. En resumen, Crece tu Coco nace desde un querer, un cambio a nivel personal y profesional. Es una mezcla de todo. Yo de estudios pues, soy maestra de educación primaria e inglés y bueno, después de llevar un montón de años, desde que era muy pequeña en el mundo de la educación, desde estar entrenando a deportes, desde dar clases particulares, desde trabajar en diferentes colegios en el extranjero, llevar a estudiantes a aprender nuevos idiomas a otros países, pues después de haber tenido toda esa experiencia, la cual adoro y me encanta, pero ya llevaba siendo como muchos años muy similar, dije, oye, pues necesito un cambio. Y pues en ese momento empieza una búsqueda. Y en esa búsqueda empiezas a preguntarte qué es lo que quieres a nivel personal, porque claro, hay que conectarlo todo. Y como llevaba tanto tiempo en el mismo sitio, trabajando en la misma zona, con familia, amigos, en las mismas calles de mi ciudad, que es Madrid, pues la vida me pedía un trabajo que me permitiese estar en movimiento. En resumen, pues encontramos la forma, el formato, mi pareja y yo, que es mi socia. Y bueno, pues en un primer momento yo empecé a visualizar el tema del podcasting que existía en diferentes partes de Estados Unidos. Y esto lo conocí bueno, porque mi pareja tenía experiencia ya trabajando remoto en otras empresas similares y entonces yo dije, oye, pues si esto ya está en distintas etapas, en distintos países, pero en el mercado hispanohablante no lo tenemos todavía, ¿por qué no intentamos probarlo, no? Porque el podcast era un mundo que a mí me había gustado muchísimo desde que empecé a viajar, porque me daba la oportunidad de hacerme los recorridos más tranquilos y más cortos, pero claro, yo no sabía que podía haber un trabajo que hiciese lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Que no fuese necesariamente ser podcaster, sino que fuese conectar personas que tienen proyectos y negocios con podcasters. Entonces, cuando lo descubrí y vi que había varias empresas y que no existía, pues dije, vamos a ello, vamos a ver cómo empezamos, vamos a ver si es posible traer esto y si funciona aquí. Y bueno, pues así empezó todo. Lo cuento así rápido, que parece muy fácil, pero a mí me llevó años tomar la decisión de cambiar, tuve que encontrar también pues ese empuje, ¿no? Alguien que te anima a hacerlo y buscar y mucho esfuerzo, la verdad. Mencionaste algo que resuena mucho conmigo y es que cuando quieres algo y sientes esa como espinita, decimos aquí en Latinoamérica, o buscas las acciones para poder realizarlo. ¿O algún momento en particular, alguna situación que dijiste, hoy sí, debo de tomar el paso y hoy es el momento? Hoy sí, hoy es el momento. ¿De crece tu coco como Sí, tal o del sí, cambio? del proceso todo así. Pues sí, sí, o sea, me acuerdo perfectamente, me desperté un día con el llamado en la cabeza. Dije, esto hay que hacerlo porque
ya digo que no existía en Estados Unidos. Sí que mi pareja en su momento lo había propuesto, ¿no? Decir: "Oye, podemos hacer", y no había mucho interés. Entonces, yo me acuerdo que me levanté un día y ya, pues eso, yo creo que un día tu cuerpo, tu mente se cansa y dice: "Ya, hasta aquí". Y lo que pasa es que tienes que estar buscando qué es, y yo, como había visto y ya había estudiado un poco el modelo, decía: "Bueno, es que es una tontería, pues si no quieren hacerlo allí, vamos a hacerlo aquí". Entonces me levanté y dije: "Mira, pues si no se quiere hacer allí, yo voy a empezarlo. Voy a empezarlo, aunque sea yo sola, voy a ver qué tal va. Y si funciona, pues nada, ya nos unimos y seguimos adelante". Y es que curiosamente, pues bueno, yo siempre lo digo y además en alguna otra ocasión que me han entrevistado siempre lo explico. Yo esto lo empecé como con bastante inocencia desde el desconocimiento del mundo de empresa, de lo que es crear un proyecto de cero, porque yo todo había estado enfocado a la educación. Y siempre lo empecé pensando, con que esto le sirva a una sola persona para algo, yo ya validado el proyecto. Y luego lo que dure, durará. Yo siempre digo, siempre me da la sensación de que, no sé, que no durará para siempre, porque me parece tan maravilloso lo que hemos creado y lo disfruto tanto en muchos sentidos, que a veces te parece increíble que digas, oye, años tras año está funcionando. Entonces digo, pues yo no sé cuánto durará, porque además el mundo está cambiando tan rápido y no sé si seremos siendo útiles mucho más tiempo, pero el tiempo que dure, a mí de momento ya me ha compensado muchísimo. Yo ya es que estoy feliz con todo lo que me ha dado el proyecto y bueno, pues esperamos que siga ayudando a mucha más gente y conectando a muchas más personas. Y se te nota en el rostro y en tu tono de voz cuando te escucho que lo disfrutas. Bueno, sí, la verdad que bastante. Hay de todo, ¿no? Hay unas partes que te gustan más, hay otras que me cuestan mucho, que son más de administrativas y de gestión y de todo eso, de pues, de lo que es emprender, pero lo que es la base y lo que significa y lo que aporta, eso me parece increíble. Me parece increíble que haya llegado a mí como un regalo del cielo, porque en realidad el podcast es que hace unos años ni existía, Mauricio, y de repente vivo de ello, ¿sabes? Es como una locura. Es bien interesante porque, no sé, dado un poquito en mi experiencia con los podcasts, yo que habré comenzado a escucharlos allá por el 2019, 2018. ¿Tú más o menos en qué momento ya habías tenido alguna experiencia con los podcasts? ¿Habías escuchado o hasta que llegaste fue? No, sí, yo el podcast, pues a lo mejor un poquito, cuando acabé la universidad, que fue cuando viví un par de años en Irlanda, pero luego ya empecé a trabajar en colegios. Y como maestra tenemos esas vacaciones que en el periodo de verano son más largas. Y yo creo que creo recordar, sí, en esa época, que fue en aviones de larga duración o pues mis primeros viajes por el mundo que tienen transportes así tan largos, pues yo aprovechaba y ya me recuerdo escuchando podcast en inglés de aquellas. Allá por el 2013, 14, ¿puede ser? Ah, No sé. sí, ya sé bastante. Y es que los podcasts te sirven porque puedes estar cocinando. Yo a veces salgo a Mm, caminar, me pongo los audífonos, escucho un podcast en lo que vas en el vehículo o en el coche vas escuchando. Entonces, no hay mm. excusa para no poder estar consumiendo el contenido del podcast, ¿no crees? No, no la hay, no la hay, Es efectivamente. y ahora, cuando yo leí un poco acerca de ti, miraba que Ujú. estabas en la educación, ¿cierto? Lo que mencionaste, el aprendizaje y todo. ¿Cómo fue ese proceso de transición y qué aprendizajes trajiste de esa etapa de estar trabajando con niños a ya estar en el mundo del podcast? Sí, como lo que me ha servido de esa etapa ahora y Sí, cómo ha sido la transición, pues, bueno, la transición pausada. Llevaba años ya pensando en una salida por un tiempo, entonces tampoco me costó mucho porque mi cuerpo lo necesitaba. Y además, bueno, empezó una época súper emocionante para mí porque empecé a viajar a Estados Unidos, luego me mudé a las Islas Canarias a empezar este proyecto justo un año y pico después de la pandemia. Entonces, vivir en la naturaleza era un sueño que yo había tenido, o sea que a nivel personal el cambio estaba muy meditado, tomé los pasos necesarios, lo hice muy bien, me iba de un sitio que realmente es como mi casa, para mí es familia. Entonces, bueno, es como
coger a gente que quieres mucho y decir: "Oye, mira, para seguir evolucionando tengo que irme a otro sitio. Oye, luego nunca se sabe si volveré". Me pedí unos años sabáticos, o si me quedaré. Luego siempre digo: "Bueno, pues espero que la vida me siga llevando por este camino", pero nunca se sabe lo que vas a hacer con la vida. Y aprendizajes que me llevé de la educación, pues muchísimos, muchísimos, que me están sirviendo ahora, es un montón. Yo creo que lo primero que me expuso es a trabajar con niños, que es una maravilla porque tienes que desarrollar como una paciencia bastante grande, pero no solo eso, sino para mí la parte más bonita de trabajar con los niños es que sí o sí, o al menos como yo lo veo, tienes que esforzarte por dar la mejor versión de ti mismo. Es decir, que, y bueno, y siempre procurar dar tu versión desde el amor. Yo siempre pensaba como maestra, y claro que habría días que no lo conseguiría o que me costaría más, pero mi foco era siempre llegar a clase y procurar, aunque sea algo muy pequeñito, aportar siempre algo positivo a cada uno de mis alumnos para que se fuesen a casa pues con un sentimiento de, oye, algo bueno o que me han destacado algo bueno del día de hoy, hoy he aprendido algo nuevo, cosas así, ¿no? Mi vida era muy enfocada a sé tu mejor versión, si tienes un día malo, déjalo en casa porque ellos no tienen la culpa, fórmate, trabaja mucho, esfuérzate y luego sé paciente, porque son personitas que están aprendiendo y bueno, no siempre van al ritmo que tú quieres. Y eso más, también la comunicación con todos los padres, lidiar con personas con muchos miedos y preocupaciones y ayudarles a, bueno, pues a tomarse las cosas con más calma y más pausa. Y y a y a estar más presentes y atentos en lo que les rodeaba con sus hijos. Y el trabajo en equipo con mis compañeros, ¿no? Saber trabajar con personas de todo tipo, gente que te cae bien o gente, pues, que te cuesta más porque es muy distinta a ti. Pues eso te fortalece, ¿sabes? Si te enseña a utilizar diferentes herramientas para encontrar una forma de comunicarte cada vez mejor con las personas. Entonces, bueno, pues una combinación de los niños, de los padres, de los alumnos, y de, bueno, pues vivir una vida normal para todo el mundo en la que la combinas con tu vida personal y tu familia. No sé, me dio bastantes herramientas como para sentirme con la confianza de decir: "Oye, pues estoy lista ya, probar cosas nuevas en la vida y seguir creciendo y nutriéndome", y a lo mejor, pues acceder a un mundo ahora más en el mundo adulto, ¿no? Que no es que la educación no lo tenga, pero sí que es verdad que pues esto me está abriendo aprendizajes mucho más nuevos, que es verdad que cuando eres maestra de niños estás muy enfocado en temática para niños, ¿no? Entonces Claro. tenía yo ganas de entrar en otras, pues en otros topics, ¿no? Como más que ampliaran un poco mi conocimiento. ¿Qué es lo que estás logrando ahora con el mundo del podcast? Entran Básicamente. Claro. Digamos que ya vimos un poco tu etapa antes de tu rol actual, y cuéntanos, ¿cómo nace el nombre de Crece tu Coco? Cuéntame, me encanta esa historia. Nada, pues la historia nace en un día soleado en una playa de Punta Cana. Después de la pandemia, como te comentaba, tuve que emprender un viaje a Estados Unidos, pero para poder entrar teníamos que pasar por allí. Y bueno, yo ya andaba con esta idea de, oye, venga, ¿qué nombre le ponemos? ¿No? Y comenzó hacia ahí, pues le pedí ayuda y le decía, oye, venga, vamos a pensar. Bueno, pues yo quería que el nombre fuese un nombre que indicase crecimiento. O sea, yo pensaba en las grandes empresas y bueno, yo lo que quería es que cuando alguien escuchase este nombre pensara que sí, había algo de crecimiento en ello, ¿no? En formar parte de este proyecto. Y luego quería que fuese pues divertido, diferente o que no fuese el típico nombre que tiene pues todo el mundo así serio, corporativo o un nombre de mi persona, ¿no? Yo quería un nombre que llamara la atención. Y pues empezamos, pues pensamos en Apple, pensamos en frutas, estábamos debajo de un cocotero y anda, mira, un coco. Pues no sé, es que realmente, pues no sabes, empiezas a hacer una lluvia de ideas y al final pues fue como, anda, pues crece tu coco. ¿Por qué no? O sea, quiero decir que además tiene una estructura así diferente, pero como que era pegadizo, parecía que se podía entender en todo el mundo hispanohablante y yo decía, bueno, pues ya está, vamos a ponerlo. Y es verdad que me hacía sonreír. O sea, era un hombre que yo lo escuchaba y realmente,
pues ya te digo, como empezó todo como muy inocentemente, como casi un juego, diría yo, de vamos a disfrutar creando algo nuevo, sin la presión del qué dirá ni de qué será, y a quien le guste, fenomenal, porque será de nuestro equipo, y al que no, pues no pasa absolutamente nada. Es como en la educación, ¿no? Que hay alumnos a los que les llegas y les encantas y otros que prefieren al profesor de al lado porque es de otra manera. Pues esto lo mismo. Y, y así fue. Siempre cuento que, claro, cuando contamos que se llama así, pues eso causa impacto. Sí, sí, sí. A nivel de branding Ah, me parece genial porque está bien posicionado. ¿Cómo se te va a olvidar? Coco crece, crece tu... sí, Oh, crece tu coco, sí. claro. No, la verdad es que no. A veces, pues eso, cuando ha pasado el tiempo y ya realmente te va conociendo a la gente, me acuerdo que ahora ya estoy muy orgullosa, pero al principio decía, Dios mío. Además, sobre todo cuando tu familia, yo me acuerdo, pues eso, mi madre que me decía, pero crece tu coco, pero hija mía, ¿pero qué es eso? Y dice, pero ¿cómo que crece tu coco? Si es que eso no es serio, yo le decía, mamá, tú no te preocupes, que es que no tiene que ser serio. O sea, necesariamente. El proyecto sí, y lo que hacemos sí, pero que no todo tiene que ser tan serio, que tenemos que recordar de vez en cuando que esto de vivir no es tan intenso todo y que hay que relajarlo un poco para que disfrutemos. Y yo creo que va a ser un buen recordatorio. Y bueno, pues gracias por decirme esto. Agradecí también mucho a Julio y a muchas personas que nos lo comentan, porque bueno, pues creo que es una señal de que tan mal no estuvo, ¿sabes? Para nada, me parece excelente. Ya que entramos a Crece tu Coco, ¿Mm? cuéntanos, ¿en qué consiste Crece tu Coco? Paloma? Pues Crece tu coco, como resumías tú al principio en mi presentación, es un proyecto que busca dar visibilidad a proyectos, a empresas, a negocios, a gente que ha hecho algo importante o diferente y que tiene algún tipo de utilidad y que quiere darlo a conocer. Pero específicamente en el mundo del podcast. Descubrimos, que no inventamos nada, o sea, descubrimos que había proyectos que se dedicaban a mm, coger a estas personas, buscar podcasts de temáticas donde la audiencia que pudiera estar interesada fuese posible de conectar y los conectaban. Entonces, básicamente es lo que hacemos, ¿no? Muchas veces nos llegan o los buscamos nosotras porque nos interesan particularmente o nos llegan porque nos conocen, pues proyectos de todos los mundos, ¿no? Porque podcast hay de todas las temáticas, de finanzas, de marketing, de salud, desarrollo personal, espiritualidad, emprendimiento, negocios, música y arte es lo que menos, pero intentando desarrollarlo un poco. Hay de todas las categorías, entonces, pues eso, según nos llegas, imagínate que nos llegas tú, Mauricio, y me dices, mira, yo es que soy experto en ventas y quiero dar a conocer mis habilidades o este programa que tengo o estos cursos o estas formaciones o todo esto que he hecho en diferentes empresas del mundo para ayudar a otras personas. Pues nosotras iríamos a buscar podcasts de donde haya gente interesada en aprender superventas e iríamos organizando entrevistas para ti en esos podcasts. Me parece muy interesante. ¿Y cómo vas seleccionando los podcasts ideales para tus clientes? ¿Hay algunos criterios que consideras durante este proceso? Y bueno, siempre intentamos y conseguimos que cuando trabajamos con ciertos podcasts cumplan una serie de criterios de calidad que para nosotros, pues bueno, tienen cierta importancia, que sean podcasts que publican con frecuencia, que tengan un número determinado de episodios, que sepamos que tienen una audiencia determinada con un mínimo de seguidores. O sea, sí que cuidamos un poco que no sea un podcast que empezó ayer. Si es un podcast nuevo que tiene pocos episodios y acaba de empezar hace poco, podemos ayudar a este podcaster también. O sea, tenemos la posibilidad de, oye, de hecho para eso estamos aquí, para ayudarles a arrancar. Y si nos avisan, pues bueno, de vez en cuando intentamos enviarles personas, pero nuestro objetivo es siempre buscar podcasts que ya tienen cierto recorrido y luego un poco lo que te decía, por desgracia el podcast todavía no está como tan segmentado como para ser muy específico e ir a nichos súper concretos. O sea, a veces sí hay algunos sueltos, pero están más divididos por categorías. En categorías así más grandes como te mencionaba, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, dentro de salud puedes tener más ramas, ¿no? Porque puede haber la parte más mental o la parte más física o la parte más espiritual o la parte más científica, pero bueno, sé como
todo convive junto. Y lo que hacemos es, bueno, es mucho mirar a la persona y lo que te decía, ver su proyecto. Y como tenemos acceso a todos los podcasts de entrevistas de habla hispanohablante, con muchos colaboramos ya y con otros pues vamos estableciendo las colaboraciones. Pues por ejemplo, yo te conozco hoy, yo sé que tienes un podcast y me dices, me interesa tener invitados, entonces yo pues te apunto y digo, ah, Mauricio tiene este podcast, le interesan este tipo de invitados y quiere que le envíe invitados con frecuencia y ya está. Pues yo ya, como sé lo que tienes y lo que haces, pues te tengo en el radar y cuando llega alguien, pues te lo hago llegar. Y si no te interesa, pues no pasa nada, pero si te interesa, pues los dejamos conectados, claro. Es una es un networking al final, y vas Sí, interactuando porque de repente tú decís, me pasas a alguien de finanzas, yo ventas y hay sinergias, o el de salud eso con es. el otro y vas conociendo una gama de gente con un conocimiento en un tema en particular que vas Ujú. aprendiendo también durante este proceso, me imagino. Sí, no, claro, muchísimo. Yo siempre lo digo, desde que empecé esto, porque yo sé que tengo que hacer más cosas y yo tengo el gusanillo de seguir creciendo y nuevos proyectos, ¿no? Pero desde que empecé esto, es que estoy conociendo proyectos tan diversos, gente tan interesante, que es que me gustan muchísimas cosas y digo, bueno, ahora mismo estoy en el lugar perfecto porque estoy aprendiendo un montón, estoy conectando muchísima gente y luego es lo que te decía, que no es solo la visibilidad que das de tu proyecto al hacer la entrevista, sino que como te estamos conectando constantemente con personas que tienen proyectos, pues quién sabe en qué momento tú y yo, tú y el de enfrente o el que viene la semana que viene, decides, anda, pues mira, yo tengo este proyecto, tú tienes este otro, quizás podemos tener aquí una colaboración de lo que sea y bueno, pues han surgido desde proyectos conjuntos hasta amistades. Hay gente que me ha escrito y me ha dicho, Paloma, tienes que hacer una comunidad que ya somos muchos amigos, podcasters, tal. Y yo digo, bueno, yo voy paso a paso. Ahora estoy en esto, pero me consta que están. Eso es lo más bonito. O sea, a mí que alguien me diga que ha hecho un amigo por esto, o sea, un amigo, digo, con lo mágico que es tener un gran amigo, ¿no? Me parece increíble. Así que sí, o sea, esto al mismo tiempo es un networking, yo creo, de bastante calidad. Voy conectando los puntos y veo que para ti es muy importante este tema de la interacción, te gusta mucho conocer personas, conocer sus historias, que es Muchísimo. donde vas conectando. Y me gustaría preguntarte, ¿qué elementos hacen para ti que una historia sea realmente memorable en una entrevista? Pues la cercanía y la honestidad, creo yo. O sea, pues escuchar a las personas hablar desde su corazón y que realmente sean cercanos, ¿sabes? A mí me cuesta mucho cuando me encuentro con estas personas como superaltivas, con un ego como muy elevado, aunque se lo merezcan todo, porque realmente, oye, hayan llegado muy lejos. Pero a mí eso me cuesta mucho. O sea, es un tema que, por algún motivo, pues no sé, encuentro ahí más dificultad. Me gusta conocer esos perfiles también, porque entiendo que tienen una historia detrás interesante de conocer. Pero me gusta, disfruto muchísimo de las entrevistas en las que hay gente que está siendo cercana, que está hablando desde el corazón y luego pues que tiene algún conocimiento que compartir interesante, ya sea a nivel profesional o personal, de una experiencia de vida. De hecho, es que yo creo que estamos aquí en el mundo si hubiésemos nacido para no estar expuestos a historias y a personas, estaríamos solos, ¿no? Entonces yo creo que nos han colocado aquí a cientos, miles, millones de personas para algo, ¿no? Y que está demostradísimo que sobrevivimos mejor juntos. Entonces, claro, para mí, por algún motivo es como apasionante conocer a cualquier persona, desde que, yo qué sé, desde mi familia, amigos, gente nueva que voy conociendo, en lo profesional hasta en los negocios locales que me rodean, hasta cuando voy en un taxi, en un Uber, en cualquier transporte. Yo creo que, y ya ni te cuento en una entrevista, ¿no? Cuando hay alguien que va a ser entrevistado por algo, si se combinan esas cosas que te comento, me parece que es súper interesante. Y me imagino que cuando vas viendo entrevistas hay unas que vas viendo cómo la persona va siendo vulnerable al tocar un tema, digamos, de dificultad, cuando estuvo Mm, emprendiendo, cómo me costó, hoy estoy acá, o se emocionan al recordar un tipo de sí. instante. Entonces, ¿cómo percibes tú cuando estás con una entrevista así, ves cómo está reaccionando la otra persona cuando ves las emociones? Me imagino que conecta más contigo.
Claro, porque es que yo soy súper emocional, o sea, hay gente a lo mejor que es más de la razón, yo empatizo muchísimo, es como cuando alguien me cuenta una historia, pues eso, me conecto muy bien. No sé si es por la educación y tantos años de escuchar y estar con tantas historias, de tanto, lo que te decía, es que me he pasado la vida escuchando historias de personas y luego mis amigos y mi familia siempre me lo dicen, deberías acabar siendo psicóloga o algo, porque todo el mundo te cuenta su vida y es verdad, o sea, me pasa, pero me la cuentan porque me interesa. Es que yo creo que una parte muy interesante y yo creo que ahí a lo mejor por el tipo de persona sin conocerte muchísimo que veo que eres, o sea, veo interés genuino, ¿sabes? Porque hay gente que interactúa con personas, bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Pero no siempre ves como un interés genuino por conocer lo que hay detrás de Claro, la persona y quién es esa persona. A mí eso me gusta mucho porque luego entiendes mejor cómo son las personas y egoístamente aprendes. Es decir, yo creo que al final es esa sed de aprendizaje, de mejorar cada día más y que no nos damos cuenta muchas veces, que es que la persona que tenemos delante, no importa lo que haya hecho en la vida, simplemente por el hecho de existir y haber llegado hasta aquí, tiene mucho que enseñarnos. y te voy a hacer Y una observación ahorita, lamento haberte interrumpido, y no, es no que te preocupes. sos muy buena escuchando, entonces, como comercial te diría que manejas la escucha activa de perfección, y eso es lo que nos ayuda a ir haciendo negocios, pues, porque hablando Ujú, un poquito en ventas, uno está acostumbrado a que te hablen del producto, y te aburren. Y las personas con las que más conectas son aquellas que te escuchan, que van asintiendo, van conectando con lo que tú tenés. Y esa habilidad que tú has demostrado es lo que te ha ayudado a que tu negocio vaya ujú. creciendo, crece tu coco, ha ido avanzando, ¿no crees? Sí, 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 la verdad que, pues, imagino, no, nunca sabes exactamente cuáles han sido las pequeñas píldoras que hacen que un negocio evolucione o que un proyecto siga adelante, pero yo siempre cuento que creo que es por el cariño, la atención, la escucha, el interés que pones. Bueno, luego siempre que aportes algo que sea de utilidad. Si no ayudas, pues es verdad que es difícil, por mucho cariño y esfuerzo que le pongas, hay muchísima gente y muchos proyectos que no salen adelante, que le ponen todo el cariño del mundo, pero a lo mejor pues luego no tienen el impacto. Y esa siempre es mi gran preocupación, digo, porque yo el día que esto no ayude, pues lo dejo y sigo a otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, Total- te agradezco que me menciones eso porque sí que es una de las cosas que me he dado cuenta que es más importante, la escucha activa. Totalmente, y la conexión es instantánea, no hay máscaras, todo es más humano. Tocaste ahorita un tema que llama mi atención y he visto muchos que se quedan en ese camino, que te dicen, yo quiero un podcast, la emoción, y cuando comenzamos todos somos llamarada de tusa, decimos aquí en el país, es decir, que te emocionas, pero después se Sí. viene todo para abajo. ¿Cuáles consideras tú o cuáles has visto que son los errores de aquellos que se quedan con el yo quiero hacer un podcast, pero luego dicen, no, no era para mí"? O sea, de los que realmente llegan a empezar y lo abandonan. Sí, correcto. Pues la verdad que, mira, sería un tema interesante empezar a preguntar, oye, ¿tú por qué has dejado tu podcast? Pero bueno, muchas veces, y además siempre lo digo, desde que he empezado, hay muchos podcasts que han cerrado y también están constantemente saliendo muchos nuevos. Cuando cierran es porque uno de los temas del podcasting es que no debes empezar a hacerlo si estás buscando ganar dinero inmediatamente y hay gente que va en búsqueda del Busca del dinero. dinero. A ver, que todos vamos en busca del dinero porque tenemos que sobrevivir y no nos engañemos, pero entiendes a lo que me refiero, que hay gente que Totalmente. tiene como muy enfocada la idea de podcast dinero y a ver cómo lo monetizo y no es algo que sea sencillo, no es algo que sea sencillo. Entonces, como sí que requiere mucho tiempo, pues hay gente que acaba abandonándolo por otro proyecto que le va a dar pues eso, esos resultados que están buscando a nivel económico o probar otras oportunidades. Entonces, mucha gente lo deja por eso, mucha gente lo deja porque tiene otras responsabilidades al mismo tiempo y no tiene tiempo para abarcarlas. Pero sobre todo, y más especialmente, yo creo que la gente lo deja porque no era realmente algo que les apasionaba, ¿sabes? Entonces,
cuando tú empiezas un proyecto así, que no tiene remuneración económica al principio y que lleva trabajo, porque bueno, creo que esto lo hemos hablado antes, ¿no? Que hay gente que hace el podcast así con el iPhone rápidamente o con cualquier teléfono y graba y ya está. Y hay gente que hace una producción impresionante y edita y le dedica muchísimo tiempo. Y claro, luego si no ve resultados, si no está satisfecho con lo que está haciendo, o no disfruta de entrevistar a gente, o no disfruta de estar compartiendo su contenido constantemente, porque hay veces que no te das cuenta de que algo no te gusta hasta que no lo haces, pues mucha gente lo abandona. Y yo veo que los que siguen es que tienen un plan muy claro. Y es o a nivel profesional que entienden que un podcast los resultados empiezan a venir a partir del sexto mes, el año y poco a poco. O los que a nivel personal dicen esto yo, aunque sea profesional también, pero es que a nivel personal yo esto siempre lo he querido. Realmente lo disfruto, tengo el sueño de tener un podcast y empiezan y les gusta. Entonces ahí, pues eso, conozco gente que lleva cientos de episodios, lleva ya años. Y es Sí, muy bonito de ver. me quedo con algo que dijiste, y es que la gente se queda pensando que el podcast comienza siendo glamuroso. Ves ya los grandes referentes que tienen millones de descargas y, claro, se dedican a eso y todo es un proceso. Me encanta mucho cómo decís eso, enfocarnos en el proceso. Tú comenzaste, yo he comenzado y hay otros que van a comenzar y creo que ese es un mensaje que me gustaría dejar, que no te enfoques tanto en la meta, que eventualmente vas a llegar si le tomas amor, Ujú, dedicación y perseverancia. Entonces me absolutamente. encanta Entonces, bueno, a mí es que eso me emociona. totalmente. Volvemos a lo mismo, es gente interactuando con personas, es decir, hacemos negocios, como tú Sí. decís, la finalidad es el dinero. Primero es la interacción para luego poder hacer la transacción, como diríamos Mm. en ventas. Hoy que ya hemos ido conociendo más acerca de lo que haces, cómo ayudas, ¿cómo ves actualmente el tema del podcast como una herramienta dentro del marketing digital? ¿Sentís que falta todavía mucho por que explote el podcast o crees que ya llegó un momento en el que ya se saturó? No, yo creo que, y además dicho por expertos, creo que queda, o sea, que el podcast ha venido para quedarse y seguir desarrollándose. Es una herramienta de comunicación muy potente, Mauricio, porque así como para salir en la televisión o en la radio parece que tienes que tener hitos como mucho más importantes, o para escribir un libro, por ejemplo, y ser escritor, no tienes que sentarte, escribir, que te editen, tener... Hoy en día es verdad que hay gente que en 2 horas te tiene un libro, pero entiéndeme, para crear cosas de calidad hace tiempo tienes que haber hecho cosas importantes. Pero es que el podcast, la fortaleza que tiene es que está dando la voz a todos, a cualquiera. O sea, es que hoy, no sé, cualquier miembro de la sociedad se puede levantar y decir, empiezo un programa y empiezo a comunicar. Y eso es muy fuerte. Con lo que somos los humanos y lo que nos encanta compartir, eso es muy fuerte. Y luego, como herramienta de marketing digital, pues está comprobado por los expertos que se está haciendo muy potente y de hecho está DJ evolucionando. O sea, el podcast empezó como un formato de audio solo, luego comenzó a lo que son algunos podcasts que es de vídeo y audio en online version, y luego tenemos los que ya son presenciales y se están llevando a YouTube ahora. De hecho, este año va a ser uno de los años más potentes en YouTube para el podcasting. Y bueno, pues sigue avanzando mucho. Cierto es que luego yo no tengo el poder de ver el futuro, pero sí que de lo que voy viendo, escuchando, estudiando, leyendo y luego también observando mucho Estados Unidos, que es donde todo empezó, solo se está haciendo más fuerte. Así que esperamos que la proyección es que va, aunque la gente tenga la sensación de que hay muchos podcasts de calidad, y más en el mercado hispanohablante. Hay muchos, pero no hay tantos como pudiera parecer. Y hay mucho espacio. Es que hay muchísimo espacio, muchas temáticas nuevas por cubrir. Solo hace falta gente pues apasionada, con ganas y que se lance. Y constancia. Constancia, que esa es la clave de la vida. Ya me estás dando ideas para cómo voy a ponerle el título a nuestro episodio. Ahora, acabas de tocar algo y yo lo voy notando y como te mencionaba, escucho podcast cuando camino o hago cualquier cosa, cocino, etcétera. Pero a mi criterio, yo, ¿verdad? Tú me vas a corregir, veo que el video
el podcast está teniendo una tendencia, pues ya Spotify te da el audio y puedes ver el video. En lo personal, siento que cuando ves a alguien en el video, conectas más. ¿Qué opinas tú de este nuevo formato? ¿O preferís el audio? Mira, me encantan los 2. Yo no tengo preferencias. Es que si me dices: "Tú vas a hacer un podcast y cómo lo haría", si es por dificultad, es más sencillo solo el audio, porque claro, Claro. solo tienes que ocuparte del audio. Pero si pudiese aprovechar también la opción de vídeo, pues yo creo que haría con vídeo, es verdad, me haría un fondo así chulo o algo y lo pondría en vídeo también. Pero no tengo preferencias. De hecho, me gusta mucho la magia del escuchar todo y los grandes amantes del podcast aquí en España son muy defensores del audio porque dicen que eso es lo original, eso es lo que verdaderamente te permite hacer otras cosas, porque en el momento en que te pones al vídeo ya como que tienes que estar prestando atención y no puedes estar haciendo esas otras cosas que mencionábamos antes, como, oye, pues hacer tareas de la casa, irte a dar un paseo. Entonces, a mí el original es verdad que me parece el más romántico, pero digo yo que también hay ocasiones en las que no sé, a mí hay podcasts que me gustan mucho, que es que me encanta verlos en persona y ver los gestos y ver cómo interactúan, cómo esa parte que te ayuda más a conectar. Entonces, me parece muy bonito que haya DJ evolucionado en eso también y que se combinen y que cada uno pueda elegir su formato. Está bien, ¿sabes? Y que nadie batalle y diga, no, es que el mío es mejor porque tiene audio solo y el tuyo no, porque o el mío tiene vídeo y claro. Nada, al final lo importante es que cada uno elija el formato que le guste y que entienda que no es mejor uno u otro. O sea, hay podcasts súper potentes solo de audio, mucho más exitosos que un montón de vídeo. O sea, que la gente no piense que porque pongas vídeo va a ser mejor el podcast. No tiene por qué. Yo te comentaba, no sé si antes de arrancar el episodio o lo hablamos hace unos minutos, que hay un podcast que a mí me llamó la atención, es de un norteamericano, se llama Justin Ujú, Sua, él es Mental Performance Coach en deportes americanos, béisbol, básquetbol, ujú. y él, sin intros pomposas, agarra su móvil, graba, son las 2 3 de la mañana, estoy en el hotel, estamos de viaje con el equipo y ahí es donde vas conectando. Es decir, muchas veces cuando querés comenzar te pones limitaciones, ¿verdad? Que necesito el mejor Sí, sí, total, total, total. celular, el mejor micrófono. No, es que hasta que yo tenga las fotos LED atrás con el nombre de mi, Ah, ya, de ya mi sé. esposa. Que ponga. Ya. Sí, y No, no, totalmente. ¿tú qué consejo le darías a alguien si te preguntara, oye, Paloma, yo no sé cómo comenzar a hacer un podcast? ¿Qué consejo le darías? No sé cómo comenzar un podcast, pues bueno, tendrá que hacer un poquito de investigación para ver cómo empezar tu podcast. Hay mogollón de vídeos gratuitos que te explican cómo puedes empezar tu podcast. Si eres un poco despierto, pues puedes hacerlo. Luego hay un montón de cursos online y certificaciones de gente que te enseña. Luego hay un montón de productores que te pueden enseñar. Te pueden desde enseñar a hacerlo contigo hasta hacerlo simplemente por ti, que tú te dediques simplemente a grabar. Sí que, bueno, sí. También procuramos asesorar cuando nos preguntan, porque hay mucha gente que no sabe. Pero sobre todo, pues es empezar. Yo siempre lo digo que lanzarse y que hoy en día es que hay gente que un episodio es un audio de notas del teléfono. A ver, es verdad que, bueno, también depende un poco de lo que busques y quieras, porque si te comparas con los podcasts más grandes, ahí hay una inversión económica muy, muy grande. Entonces, pero si la tienes y eso es lo que buscas, pues júntate con buenos profesionales y a por ello, porque desde luego esos podcasts tienen un tirón bastante fuerte. O sea, hay mucha gente y más del mundo de la empresa ahora mismo buscando que nos llegan aquí y quieren entrevistas en los podcasts de mayor calidad, con vídeo, que tengan mejor imagen, más cuidada. Hay mucha demanda de eso. Entonces, pues bueno, el que tenga los medios y el que le interese esto, que apueste por ello, porque la gente lo está buscando mucho. Ahora, mencionaste algo con acerca de las empresas, con eso que decía, que buscan los podcasts más grandes y todo. ¿Qué es lo que las ha hecho a las empresas irse enfocando a tener presencia en los podcasts? Pues mira,
se han dado cuenta de que cuando participas en un podcast, es lo que decías que antes me preguntabas, oye, ¿qué hace que una entrevista tenga mayor calidad? Y yo te hablaba de la cercanía y te Claro. hablaba de la honestidad y te hablaba de la verdad en general de una persona. Bueno, pues el podcast te da la oportunidad de enseñar esto. O sea, yo, si hoy pongo un post en Instagram y digo, crece tu coco, con todo nuestro corazón, buscamos y organizamos entrevistas en podcast para tu proyecto para que ayude a muchísima gente. Ok, vale. O sea, ese, ese post puede haberlo escrito genial y puede haber llegado a mucha gente. Pero el hecho de que a mí me conozcan como persona en una entrevista de media hora, de tres cuartos de una hora, en un post tú puedes haber inventado, ¿sabes? O puedes haber cambiado, transformado. En una entrevista también puedes hacerlo, ¿no? Puedes ser un artista de la palabra, de las ideas, de los mensajes, pero yo creo que se ve mucho más a la persona y al proyecto como es y de dónde nace. Y te puede gustar más o menos, pero es que creo que todo el mundo coincide en que es una manera muy fácil de acceder a la esencia de un proyecto. Entonces, como se empezó a ver eso y a entender que tenía un impacto mucho mayor que otras estrategias, claro, la gente ha dicho, claro, ahora quiero acceder a podcast y cuanta más audiencia mejor y cuanto más calidad mejor y si tiene vídeo mejor y si tiene imagen mejor, porque claro, a más gente llegará y mejor me estarán conociendo y por eso vemos a muchos expertos pasando por grandes podcasts, que no hay tantos, pero van apareciendo en todos porque es una muy buena herramienta de comunicación y porque llega a todas las edades también, o sea, desde gente muy joven hasta gente muy mayor. Tienes la posibilidad de abarcar un rango de audiencia muy, muy grande. Sí, y hoy que decís eso de la audiencia, también hay algo que a mí me encanta. Hay veces puedes escuchar podcasts, como tú decías, 30, 45 minutos que te quedas que son cortos, hay otros que son más largos, 2 horas. Yo he escuchado podcasts de 3, 4 horas, pero son tan buenas las entrevistas y los invitados que tienen Sí, que sí, sí, sí. te quedas como wow. Dos cosas me llaman la atención. Uno, la calidad del proceso de todo lo que conlleva haber hecho el podcast. Y dos, que sentís que tuviste un masterclass, porque de repente tenés a un experto hablándote de un tema y te habló una conferencia gratuita a través del podcast y ni sentiste. Entonces, es una gran gama de conocimiento a la que tenés acceso. Bueno, es increíble. No, 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 es una locura. Ya te digo que para procesar no es sencillo. Además, yo cada vez que llega alguien aquí siempre les digo, me convierto en vuestro fan número uno, porque voy escuchando siempre, mínimo la primera, segunda entrevista las escucho, pero más que nada por aprender yo, no creas, que aprovecho y aprendo. Y, y, y wow, es que aprendes muchísimo. Lo que pasa es que eso al mismo tiempo dices, me queda tanto por conocer en la vida. Además, aquí llega gente que ha hecho cosas normalmente, ¿sabes? No que se ha hecho, yo qué sé, que ha montado algo interesante o muchas veces importante. O viene gente aquí con comunidades de gente enormes que dices, Dios mío, yo nunca pensé que iba a tener un cliente que es esta persona, ¿sabes? Es como muy emocionante, sí, 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 no sé, es de verdad, yo sé que soy poco objetiva, porque es que es mi negocio y soy poco objetiva, pero siempre lo digo, es un mundo al que puedes acceder sin nosotras, o sea, tú mismo, es que tú puedes empezar un podcast y tener un podcast por tu cuenta sin nosotras, tú puedes aparecer en entrevistas sin nosotras, lo que pasa es que, bueno, no. La gracia de Crece tu Coco es que, pues, sí estamos aquí, conocemos muy bien el mundo, tenemos colaboraciones con gente, siempre que te represente otra persona, pues tiene pues eso, su importancia, digamos, y luego que buscamos programas de calidad, pero yo siempre lo digo, que la gente no se agobie, que no siempre tienes que solicitar un servicio, ¿sabes? Que hay posibilidades de entrar a este mundo si eres un poco así despierto por tu propia cuenta. Ahora, voy a hacerte una pregunta que tenía desde hace ratos en mente. Has conocido tantas personas, me estás diciendo gente que imaginaste que nunca ibas a poder llegar y todo, pero si tú pudieras entrevistar a cualquier persona del mundo, llámese artista, músico, deportista, ¿a quién te gustaría poder entrevistar en tu podcast? Ahora mismo, Se vale, mira, ojo, se vale también si lo querés poner más interesante, alguien que ya haya fallecido, un referente, digamos. sí, me gusta. Pues hay tantas personas que me gustaría entrevistar, la verdad, que para mí me haces una pregunta muy difícil, pero imagino que me gustaría entrevistar a alguien que haya tenido acceso como a tratar.
o bien a alguien en el poder, rollo, un personaje, un presidente importante que haya tenido, bueno, acceso a mover el mundo. En Estados Unidos, hacerle una entrevista a Obama, por ejemplo, me encantaría. O incluso a Trump. No sé, gente así como muy disruptiva que tiene acceso a un nivel de poder muy grande para ver, para entender cómo se mueve el mundo de verdad, porque yo creo que solo entiendes cómo se mueve el mundo cuando hablas con personajes de poder. O me encantaría, así en el mundo de la comunicación, entrevistar a Oprah, porque es una persona que ha entrevistado a muchísimas personas súper interesantes, que me parece que tiene unas habilidades espectaculares para comunicar y conectar con otras personas. O así de personajes fallecidos, pues a Gandhi, a Nelson Mandela, a Madre Teresa, o sea, gente que a nivel social ha generado un impacto importante y que ha dado su vida por los demás. O sea, todo proyectos que me ayudaran a entender mejor el mundo, o sea, ¿no? Y a personas que conozcan bien el funcionamiento del mundo y luego cómo aprender para mejorar habilidades que puedan luego repercutir en contribuir a la sociedad. Sí, me quedé en blanco porque justo se me vino a la mente un par de entrevistadores que han tenido la oportunidad de tener en sus shows a presidentes, independientemente de la ideología a la que puedan decir, Sí, pero digo, sí. poder tener a alguien de esa magnitud que te acepte una invitación es porque tu show no pasa desapercibido. Entonces, sí, qué buena respuesta la que me diste. Mm. Oye, Paloma, y han habido todo esto que se ve del podcast y las redes y que la gente los etiqueta a ustedes, digamos, a los que ya llevan un rato en el medio como influencer, etcétera. Pero al final somos personas y hemos tenido dificultades también durante este proceso para llegar a donde estamos. ¿Cómo has Mm. manejado tú la incertidumbre y los momentos de duda en tu camino del emprendimiento? Con lágrimas, Mauricio, lágrimas. O sea, no te lo digo de broma, o sea que no ha sido nada fácil. Sobre todo ahí lo has dicho, la incertidumbre y sigo lidiando con ella. Al principio sufría mucho porque aunque empezó todo desde el juego, de repente cuando empiezas te das cuenta de todo lo que no sabes. Y entonces tienes que empezar a luchar con un síndrome del impostor enorme porque tú no te sientes capaz o no que te crees merecedor de estar haciendo esto. Luego que dices, pero si es que, por desgracia, yo creo que el ser maestro es una de las profesiones más bonitas y complejas del mundo, pero no sé en tu país, pero en el mío no está tan bien valorado. Parece que No, cualquiera puede ser maestro y como que eres un simple maestro, ¿no? Lo cual siempre me ha dolido bastante porque wow, si la gente supiese lo que hay detrás de un maestro y de su carrera y de lo que vive, creo que lo respetaría bastante más. Pero bueno, entiendo que también hay gente que ha devaluado el significado de la profesión y bueno, pues se lucha contra ello, ¿no? Al final yo era una simple maestra y cómo una simple maestra va a poder evolucionar o acceder al mundo de la empresa y cómo va a generar un impacto en la sociedad más allá de ser maestra. Tuve que luchar mucho con eso y cuando digo lágrimas, pues no es broma. A veces, pues eso, emocionalmente, como tampoco estás preparado para gestionar esa incertidumbre, porque en mi caso yo toda la vida había tenido un trabajo. O sea, a mí me enseñaron que había que estudiar una carrera, que idiomas y luego trabajar para una empresa. Y yo llevaba años trabajando para una empresa con mi salario garantizado, con mis impuestos organizados por la empresa y poco más, ¿sabes? Y de repente empiezas este camino, empiezas a ver que empieza a funcionar, pero que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha una cantidad de cosas enormes, tienes que estar en constante aprendizaje, tienes que aprender a gestionar muchas cosas, te equivocas, haces cosas mal, te sientes fatal porque te has equivocado y dices, Dios mío, soy la peor persona del mundo o ¿sabes? O sea, como que empiezas a tener todo ese tipo de pensamientos y eso, pues para mí ha sido lo más difícil, es la gestión emocional. Y creo que ahora, pues ya estoy un poco más tranquila, la verdad, porque claro, cuando llevas tanto tiempo haciéndolo, o aprendes o mueres. Yo que esto es, o aprendes o mueres. Entonces, trabajo mucho la mentalidad de la presencia, porque los agobios y preocupaciones me sigan llegando, o sea, de repente como deje esos pensamientos entrar, no acabo bien. Entonces, presente y ver que está todo bien y que con trabajo, con esfuerzo, con cariño, con interés, todo va saliendo. Y si no sale,
entender que es que no tenía que salir y que saldrán otras cosas. O sea, confiar un poco. He aprendido a confiar más y me esfuerzo cada día por seguir confiando en que todo va a estar bien, que todo está bien, que todo va a estar bien y que cuando no esté bien tendré las herramientas y la capacidad para adaptarme y hacer que todo vuelva a estar bien de nuevo, porque como nada es perenne, pues ahí estamos, Mauricio. Así es como me manejo. Pero fácil, el que crea que es fácil, no. Esto no, yo no creo que esté hecho para todos. Hay que tener un punto de locura para dejar todo lo que uno estaba haciendo y empezar algo de cero sin saber a dónde va. Eso desde luego yo no sé si lo recomiendo, pero a mí me ha dado mucho. Me has dejado reflexionando con lo que decís y cuánta razón, hay que ser resiliente, hay que saberse adaptar. Si las cosas no se dan ahora es porque no es el momento, pero no quiere decir que no vas a seguir luchando. Poderosa parte la que nos acabas de dar para reflexionar. Paloma, para ir cerrando, actualmente ¿en qué proyectos te estás dedicando con tu negocio de Crece tu Coca? Bueno, pues ahora estamos en un punto en el que realmente ya hemos validado el negocio, ya llevamos unos 3 años con ello y bueno, pues nuestra idea es seguir haciéndolo crecer. O sea, nuestro foco ahora mismo está en sistematizar todo lo mejor posible, que ya hicimos un pilotaje para trabajar con equipo y ver pues qué funcionaba, qué no. Entonces, ahora que ya sabemos eso, estamos perfeccionando un poco todo para poder ampliar y llegar a más gente. Pues no solo eso, sino que a raíz de estar aquí, mucha gente nos ha preguntado, oye, ¿qué más servicios ofrecéis? ¿No? ¿Ayudáis a hacer un podcast o me ayudáis a editar y a publicar los podcasts o gestionáis las redes sociales? Bueno, nos preguntan muchas cosas y queremos ampliar un poco. No tenemos prisa, esa es la realidad, pero queremos ir ampliando de tal manera que en el mundo podcast, aunque nuestra especialidad siempre queremos sea la conexión de las entrevistas, pues que tú llegues y necesites cualquier cosa y que tengas el sí aquí y que si no lo tenemos nosotras que te podamos derivar, ¿no? Que en realidad es un poco lo que ya hacemos, pero formalizarlo un poco más y seguir expandiéndose. Yo creo que este es un proyecto que puede crecer de muchísimas maneras y yo me voy más a lo personal. Ahora nos encontramos también en un tiempo de viajar, de conocer otros países, de llegar a nuevas personas y a nivel personal yo quiero seguir expandiéndome en otras cosas, otros negocios, en otros proyectos que se puedan combinar. Estamos muy en expansión, ¿sabes? En irlo llevando hacia caminos en los que podamos llegar a más gente, que podamos ayudar en más aspectos y que luego, pues, a nivel personal podamos ir creciendo un poco más y profesional también. Ambicioso, ambicioso. Sí, la verdad es que yo que antes, fíjate, era mucho más tranquila, ahora que me he dado cuenta de que tenemos la posibilidad de realmente hacer tantas cosas, lo que te decía antes, que por aquí ha llegado tanta gente que hace tantas cosas, que me he dado cuenta de que antes estaba dormida. Es que hemos venido aquí al mundo y tenemos 2 opciones: estar en un sofá viendo Netflix o a apuntarte a aventuras y a mejorar tu vida, porque es que mi vida ahora es infinitamente mejor y viva que antes, y a mejorar y a hacerle entender a otros que es que la vida puede ser mucho mejor, ¿sabes? Ahora, voy a tener que hacer la parte favorita que me gusta hacer con mis invitados y es, Paloma, ya estabas advertida, así que si Sí, es pudieras verdad. darme, si Me pudieras lo has compartirme, dicho, pero pero que has tenido tiempo para repasar pero la respuesta. igualmente, Si no la editamos y sí, la por hacemos de favor, nuevo. corta. No, si pudieras compartirme dos enseñanzas o dos aprendizajes que te quedas de nuestra conversación, ¿qué pudieras decirme? Bueno, pues sin haberlo reflexionado mucho, o sea, me voy a dejar como llevar, la verdad. Creo que la primera es una sensación que he tenido todo el rato muy bonita de que me has llevado mucho durante toda la entrevista a esa introspección de mirar dentro del porqué del todo. Y eso me hace reflexionar sobre la importancia que tiene que en todo momento, y hagamos lo que hagamos, pausemos y nos preguntemos el porqué de lo que estamos haciendo, qué sentido tiene, qué es lo que más disfrutamos, lo que menos, porque es solo así como sabes que estás en un camino correcto cómo y cómo cambiar para mejorar. Eso es un poco lo que me llevo de todo esto, porque he tenido todo el rato una sensación muy buena de pensar, hacía tiempo que no me preguntaba estas cosas, ¿sabes?
parece que espero a que me hagan una entrevista para realmente volver a reflexionar sobre todo esto, que lo tengo muy dentro, pero esa es la primera, ¿no? La importancia de la introspección. Y luego, pues el aprendizaje que me llevo, que no es un aprendizaje tampoco, pero sino es un recordatorio y creo que me lo transmites tú con tu manera de ser y de gestionar la entrevista, es el poner la importancia del poner cuidado, interés y cariño de la persona que tienes enfrente siempre, ¿sabes? De tratar a cada persona que tienes delante como alguien único a quien posiblemente no vuelvas a ver nunca o vayas a ver muchas veces más, pero que posiblemente nunca vuelvas a tener la oportunidad de encontrarte. Entonces, que recordemos, porque es algo que yo he recordado estando contigo, que la magia de conocer a alguien por primera vez y tratarla bien y tratar de aprovechar ese contacto lo máximo posible en beneficio de ambos, ¿no? Oye, pues tenemos esta oportunidad de estar juntos este tiempo determinado y que yo hoy termine el día y diga, oye, eh, mi día hoy ha merecido la pena porque sí, he hecho esto, he hecho la compra, he visitado este sitio, he hecho esto, pero es que he tenido una conversación con esta persona maravillosa, ¿no? Y he aprendido un montón. Qué bueno. Y por último, Paloma, ¿a dónde te pueden seguir las personas que están conociendo acerca de tu propuesta? ¿Hay algún sitio web, en LinkedIn, Instagram, por favor, que Mm. nos puedas compartir? Sí, claro. La web es crecetucoco.com, tenemos el Instagram, crecetucoco es por donde más nos contactan, o por la web, o por Instagram, o por mi LinkedIn, Paloma del Castillo, Mallorca, ahí estoy. Paloma, ha llegado la parte que no quería que llegara. Te agradezco, Oh. te agradezco. Solo que hay que ver el lado bueno. Vas a disfrutar para que sepa la audiencia desde dónde estamos grabando. Yo en El Salvador. Ah, ¿Tú estás a dónde actualmente? Pobres. yo estoy ahora mismo en Tailandia, sí, ahora me toca, después de esta charla, ir a pasear por calles tailandesas. Qué bueno. De verdad que me la pasé maravilloso. Me quedo con mucho aprendizaje Igualmente. de tu parte. Así que muchas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un nuevo episodio de Carrera Comercial. Nos vemos hasta la próxima.